Hola, apreciado estudiante de cuarto año del Instituto Simón Bolívar. Bienvenido a la clase número 3, denominada Ecuaciones exponenciales. Recuerda que es importante que revise la guía de estudio ya suministrada a la plataforma Edmodo para comprender algunos elementos teóricos y prácticos y poder resolver estos ejercicios resueltos y los planteados en tu asignación. ¿Qué es una ecuación exponencial? Una ecuación que contiene incógnitas en los exponentes recibe el nombre de ecuación exponencial. Las siguientes expresiones son ejemplos de ecuaciones exponenciales. Observa que la variable o incógnita x en cada uno de estos casos no está como base en la expresión, sino que está reflejada en un exponente, bien sea en solitario, como el primer ejemplo, está la x sola, o como una función x más 1, o en este caso una función 1 menos x. El punto es que la variable o la incógnita representada generalmente por una letra, en este caso x, está en la parte del exponente y no como base en ningún momento de esta ecuación. Por otro lado, resolver una ecuación exponencial es encontrar el valor de esa incógnita que se encuentra en el exponente, lo cual hace verdadera la igualdad, recordando que una ecuación o el término ecuación se define porque hay una igualdad en la expresión matemática a la que se hace referencia. Para resolver esa ecuación exponencial se deben tomar muy en cuenta las propiedades de la potenciación y la siguiente propiedad. En una igualación de potencias, es decir, donde a elevado a x es igual a elevado a y, por esta igualdad que se presenta aquí, necesariamente x debe ser igual a y, para que se cumpla dicha igualdad, dado que las bases son iguales. Tomando en cuenta esta importante propiedad, es que se basa la forma de resolver una ecuación exponencial. Vamos a ver ahora 3 ejemplos en los cuales se solicita resolver una ecuación exponencial, es decir, encontrar el valor de la incógnita. El procedimiento para resolver una ecuación exponencial consiste básicamente en estos pasos. Primero, descomponer en sus factores primos, si es necesario, las bases de las potencias en la ecuación. Por lo general, esto es necesario, descomponer en factores primos. El segundo paso es aplicar las propiedades de la potenciación que sean necesarias. Lo tercero es igualar los exponentes. ¿Por qué puede hacerse eso? Porque las bases son iguales, aplicando la propiedad anterior, importante. Si las bases son iguales y hay un signo de igualdad entre ellas, los exponentes deben ser iguales. Y eso me permite igualarlas, igualar los exponentes. Luego de igualar los exponentes, el cuarto paso es despejar el valor de la incógnita. Y el quinto paso es comprobar el resultado obtenido. ¿Para qué se hace esto? Para verificar que el cálculo determinado del valor de la incógnita es correcto. Ejemplo 1. Se solicita resolver la siguiente ecuación exponencial. La ecuación es la siguiente. 4 elevado a x más 1 es igual a 2. Podemos apreciar que entonces hay una igualdad, por lo tanto es una ecuación y es exponencial porque la variable o la incógnita se encuentra en el exponente. Lo primero entonces es verificar las bases. Esta es la igualdad, o después de la igualdad tienen una base 2 elevado a un exponente 1 que se sobreentiende, aunque no se coloca, y la base 4 está elevado a x más 1. Lo primero es descomponer en factores primos. Este procedimiento es importante para poder igualar las bases. Tenemos que tomar en cuenta que 4, por ejemplo, es 2 elevado al cuadrado. Yo puedo sustituir este 4 por 2 elevado al cuadrado. ¿Para qué? Para que entonces esta base quede igual a la base que está después de la igualdad. En esto voy a poder luego hacer la igualación de los exponentes. Tenemos entonces que si yo sustituyo 4 por 2 elevado al cuadrado, que es la descomposición en factores primos correspondiente, eso entre paréntesis lo sustituye al 4 y eso queda elevado a x más 1. Toda esta expresión. Igualado a 2 lo mantengo
verificando entonces que hay una igualación de bases ya, en este caso. Luego, aplicando leyes de la potenciación, tenemos que un exponente elevado a un exponente implica multiplicar ambos exponentes. Pero como esta es una expresión lineal multiplicada por un número, se aplica lo que es la propiedad distributiva y este 2 multiplica tanto a la x como al 1. Por eso la expresión en el exponente va a quedar 2x más 2. Repito, multiplicando el 2 que está fuera de x más 1. Nos queda entonces la expresión 2, base 2, elevado a un exponente que es 2x más 2. Está la igualdad de la ecuación y 2 elevado a 1, como dije, y eso me permite a mí luego igualar los exponentes. Ya las bases las tengo iguales y al igualar los exponentes me queda la expresión 2x más 2 igual a 1, una ecuación de forma lineal, sencilla, simple de resolver. Esa es la igualación de los exponentes. Luego, el siguiente paso es despejar la x de esta ecuación. Ese despeje de x va a quedar igual a 1 menos 2. El 2 que está positivo pasa al otro lado de la igualdad con signo negativo. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Eso es igual a menos 1/2. Eso corresponde al despeje de x. Es importante tomar en cuenta el signo para que luego en la comprobación me pueda dar el valor correcto. El último paso es la comprobación. Para comprobar el resultado, simplemente se reemplaza el valor de x que se obtuvo anteriormente, en este caso x igual a menos 1/2, en la ecuación original. Tomamos entonces la ecuación original, que es 4 elevado a x más 1 igual a 2. Como x es igual a menos 1/2, que fue el valor que obtuve al despejar x en el proceso anterior, al sustituir me queda menos 1/2 más 1. 1 menos 1/2 es igual a 1/2. Entonces queda 4 elevado a 1/2 igual a 2. Recuerden que esto viene a representar un exponente fraccionario. Cuando tienen una base elevado a un exponente fraccionario, el denominador de esa fracción lo pueden convertir en una raíz. Entonces 4 elevado a 1/2 es igual a la raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Se verifica entonces aquí al final deben obtener el mismo resultado al final para entonces poder lograr la comprobación solicitada o la verificación. Y estos números deben ser iguales en signo y en cantidad. Veamos un segundo ejemplo. Resuelva la siguiente ecuación exponencial. Verificamos que es una ecuación, primeramente porque hay una igualdad entre ambos miembros de la expresión. Hay una variable en el exponente, que es la x. La diferencia con el ejercicio anterior es que la base no es un número entero, sino que es una fracción. Pero el procedimiento aplica el mismo. Lo primero es descomponer en factores primos si es necesario. Aquí vemos que es necesario porque tenemos 2 y tenemos 4. Igual que en el caso anterior, este 4 se puede sustituir por 2 elevado a la 2. Como aquí tenemos una base 2, pero está como denominador, nos conviene que pase al numerador. Para ello aplican la inversa de esta fracción. ¿Cómo aplicar la inversa de una fracción? El denominador pasa arriba al numerador con signo contrario. Este 2 se sobreentiende que está elevado a 1, por lo tanto, para aplicar la inversa lo colocan como numerador con signo contrario. 2 a la menos 1 es igual a 1/2. Entonces, esta expresión la sustituimos 1/2 por 2 elevado a la menos 1. Y eso, entre paréntesis, porque está elevado al exponente 1 menos x. De nuevo, este menos 1 va a multiplicar tanto al 1 como a la x. Y así resolvemos esta parte. Por lo tanto, queda menos 1. Y aquí, por la ley de los signos, menos por menos es más x. Por lo tanto, el 2 queda elevado a menos 1 más x. Del lado izquierdo de la igualdad. Del lado derecho se mantiene 2 elevado a la 2. Aplicamos aquí entonces propiedades de potenciación igual que en el caso anterior. Luego que aplicamos las propiedades y verificamos que las bases son iguales, podemos igualar los exponentes de las expresiones y en este caso quedaría menos 1 más x igual a 2. Aquí hay un despeje sencillo de x y resulta que x es igual a 3. Para comprobar el resultado, nuevamente se reemplaza el valor de x obtenido, que en este caso es x igual a 3, en la ecuación original.
Tenemos entonces la ecuación original es 1 medio elevado a 1 menos x y eso es igual a 4. Como x resultó 3, la expresión entonces va a quedar 1 medio elevado a 1 menos 3 igual a 4. 1 menos 3 es igual a menos 2. Es muy importante tomar en cuenta los signos acá para obtener el valor real y poder lograr la comprobación efectivamente. Luego, 1 medio elevado a menos 2. Este número que es 1 medio también podemos aplicar lo que es la inversa, igual que en el caso anterior. La inversa de 1 medio, como vimos en la lámina anterior, es igual a 2 elevado a la menos 1. Y ese menos 1, que quedaría acá multiplicado por menos 2, queda 2 positivo. Por eso queda 2 elevado a la 2. También se puede resolver, como es una fracción elevado a un número negativo, la inversa de una fracción es simplemente invertir numerador y denominador. Es decir, 1 medio, 1 como numerador y 2 como denominador, lo invierto porque es una fracción y entonces el 2 pasa arriba, el 1 pasa abajo. 2 entre 1 es 2. Y cambia el signo del exponente de esa fracción cuando aplican la inversa. Por lo tanto, 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Se comprueba que a ambos lados resulta el mismo valor con signo positivo. Ejemplo número 3. Resuelva la siguiente ecuación exponencial. En el ejemplo verificamos que es una ecuación ya que hay una igualdad entre ambos lados y verificamos que hay variables, la misma variable que es x, en los exponentes. 2 elevado a x al cuadrado más 6 es igual a 32 elevado a x. La diferencia con los ejercicios anteriores es que tenemos una variable elevada a 2, por lo tanto, vamos a tener una función cuadrática. El procedimiento se descompone en factores primos de ser necesario. En este caso, de nuevo, tenemos un número 2 y tenemos 32. El 32 al descomponerse en factores primos es igual a 2 elevado a la 5. Es decir, el 2 multiplicado 5 veces por sí mismo es igual a 32. Por lo tanto, 32 lo sustituyen por 2 elevado a la 5, que es la descomposición en factores primos, elevado a x. El 2 elevado a x cuadrado más 6 va a ser igual entonces a 2 elevado a la 5 elevado a su vez a x. Aplican la propiedad de la potenciación correspondiente y aquí les va a quedar 2 elevado a 5x. De esta forma tenemos 2 como base y podemos entonces ya igualar los exponentes, que es el siguiente paso. X al cuadrado más 6 quedaría entonces igualada a 5x, que son los exponentes de ambas bases. Tenemos entonces que aquí, al hacer la igualación de exponentes, en este caso, en este ejercicio, queda una ecuación cuadrática. ¿Qué pueden hacer entonces para hallar los valores de x? En este caso, se organiza la ecuación para entonces aplicar una factorización o se aplica la ecuación de segundo grado conocida. Entonces, al organizar, ¿qué quiere decir? Que coloco en el formato de a al cuadrado más bx más c igual a 0, que es la ecuación formal de una ecuación cuadrática. 5x que está positivo pasa al otro lado negativo. Por lo tanto, queda x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Podemos entonces factorizar de forma sencilla o aplicar la ecuación de segundo grado. En este caso, al factorizar, tenemos dos números que multiplicados dan 6 y sumados dan menos 5. En este caso es 3, menos 3 y menos 2. ¿Por qué? Porque al multiplicar menos 3 por menos 2, eso es igual a 6 positivo, que es el valor de C. Y al sumar, según los signos correspondientes, menos 3 y menos 2 son signos iguales, se suman y se conserva el signo, por lo tanto me da menos 5. Tenemos entonces que podemos colocar los dos paréntesis y factorizar directamente. Y la expresión quedaría x menos 3 que multiplica x menos 2, eso es igual a 0. Esto lo pueden verificar también si lo desean aplicando más bien la ecuación de segundo grado. X es igual a menos b más o menos a raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Deben obtener entonces el mismo resultado que vamos a obtener aquí, x igual a 3 y x igual a 2. Luego que hacemos la factorización, separamos ambos paréntesis.
¿Por qué? Porque esto significa, o esta factorización implica que x menos 3 es igual a 0, por un lado, y x menos 2 es igual a 0 por el otro lado. Y al despejar x, en ambas ecuaciones obtenemos que x es igual a 3 y x es igual a 2. Por lo tanto, en este caso hay dos soluciones, lo cual se verifica desde el principio porque en el exponente la variable está elevada a 2. Para comprobar los resultados simplemente se reemplazan o sustituyen los dos valores que acabamos de obtener en x en la ecuación original. Sustituyendo 2 o x igual a 2 inicialmente, tenemos entonces que es x cuadrado más 6, pero x vale 2, por lo tanto 2 al cuadrado es 4, más 6, aquí va a dar 10. Del otro lado tenemos 32 elevado al cuadrado. Como ya sabemos que 32 en la descomposición de factores primos es igual a 2 a la 5, sustituyen 2 a la 5, que elevado al cuadrado va a ser igual a 2 a la 10 también. Y lo mismo realizan para comprobar x igual a 3. En la ecuación original dice que en el exponente x al cuadrado más 6 es igual a 32 elevado a la 3, que es x. Al sustituir esto es 9 más 6 es 15. De nuevo 32 lo pueden sustituir por 2 elevado a la 5. Y este 5 multiplica 3 y es igual a 15. Se verifica entonces que dan las mismas cantidades en ambos lados con el signo correspondiente. Hasta aquí esta clase con estos ejercicios sobre ecuaciones exponenciales. Recuerda que puedes contactarme por Edmodo para consultar referente a alguna duda que puedas tener. Muchísimas gracias por tu atención.